no se ve bien decir gloria a Dios, aleluya. No, estamos pronto aquí porque tratan de poner 1, 2, 3, se escucha, porque ya aleluya, gloria a Dios es algo espiritual, ¿verdad? Es algo más sano. La puerta, dijo, ahí la hermana. Yo creo que no voy a dar. Bueno, damos comienzo entonces en esta tarde, esta preciosa bendición del Instituto Bíblico de la Iglesia Gran Poder de Dios, y estamos ya a 15. Hoy estamos a tercera clase. Tercera clase, sí. Y de verdad que es una gran bendición. Hemos podido llegar a esta bendición, llegar a retiro, que podamos levantar este instituto, y quizás para algunos a veces decimos, pero un instituto por fe, todos tenemos que moverlo por fe, ¿verdad? Dice la Biblia que dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, he conocido testimonios de grandes institutos americanos y chilenos que comenzaron en una habitación, en una casa, en una pieza. Así comenzaron con 3 hermanos. Y hoy día son grandes institutos en los Estados Unidos, acá también en Chile y en otros países, porque es así, nos mueve Dios. Amén. Así que vamos a orar. Por favor, yo quiero que usted tiene su rostro. Vamos a darle gracias a Dios por esta bendición. Señor, te doy muchas gracias por darme este privilegio tan hermoso de juntarlo en esta hora, junto a mi pastor Luis, mi pastora Silvia, mi pastora Carola, el pastor Carlos, Señor, y todos mis hermanos y hermanas que están en esta preciosa tarde. Hemos venido para poder ir aprendiendo de tu palabra. Creemos que tú vienes pronto, Señor, y tenemos que estar preparados para también darle gracias a lo que hemos recibido de gracia. Derrama tu unción, tu Espíritu Santo, y un entendimiento claro para poder formalizarlo bien como hijo tuyo. Amén. Señor, por misericordia te lo pedimos. Ponga la paz, la tranquilidad, la bendición del cielo en cada corazón, Señor, porque lo necesitamos. Amén. Amén y amén. Gloria al Señor. Dame un aplauso al Señor. Aleluya. Mi hermano querido, vamos a tratar de que ustedes traigan un cuadernito, un lápiz. A nosotros los cabos se trae cuaderno, pero todos tenemos más o menos una plantita, ¿no es cierto? Todos podemos cubrir un cuadernito que puede costar 1.000 pesos. Entonces compra un cuadernito, un lápiz, y le pone Instituto Bíblico del Gran Poder de Dios en las clases. Ir anotando las clases de cada pastor que le tocará. Y así usted nos va a ir repasando. ¿Okay? Y también vamos a ver si podemos enviar las clases por WhatsApp. Claro, por correo. El pastor Carlos está repartiendo ahí, pero pastora Carola se puede enviar las clases por correo. ¿Ya? Entonces así para que usted tenga su cuaderno, anote, y también van a llegar las clases por correo. Usted le dé el correo al pastor y a la secretaria que tenemos. Hoy día nuestra hermana Lali, esta sierra, está enfermita, no puede venir. Tenemos también que nuestra hermana Scarlett está igual, con gripe. Así que por eso es que así que bueno, vamos a darle gracias a Dios. Y vamos entonces a empezar al tiro con la primera clase, que son 20 para las 8. Así que vamos a recibir ya con mucha disciplina. Usted concéntrese, bórrese de todas las cosas de afuera. Usted concéntrese en lo que vamos a tener en esta tarde. Vamos a recibir a nuestra pastora Silvia, que ella estará haciendo la primera clase. Dios la bendiga. Gloria a Dios. Muy buenas tardes, mis amados. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté sobre cada uno de ustedes y de sus familias también representadas aquí en el nombre de Jesús. Y bueno, ya oramos y continuamos en esta preciosa tarde con la enseñanza que nos toca hoy. Vamos a ver, ¿cuántos vinieron a la primera clase? ¿Cómo se llamaba la primera clase? ¿Cómo? ¡Ay!
chay, chay. Voy a tocar este hermano. ¿No se acuerdan? Ay, entonces yo soy mala maestra, definitivamente, mala profesora. Soy yo. Pero la primera clase, ¿cómo se llamaba? La primera clase fue la introducción a la oración. La introducción. Vamos a ver, ¿quiénes vinieron a la segunda clase? A ver. Ok, ¿y cómo se llamaba la segunda clase? Jesús te enseña a orar. Así es. La primera fue una introducción y de todo lo que tiene que ver con la oración. Nuestra segunda clase fue Jesús enseña a orar. Acuérdense, vamos a ver. Hoy es el día de la pregunta. ¿Qué módulo es este? ¿Qué clase? El 1. ¿Y cómo se llama el módulo? Modelo de oración. Jesús, modelo de oración. Pastor, usted no vale. Jesús, modelo de oración, se llama nuestro primer módulo. Amén. Y hoy seguimos con la tercera clase, que se llama la perseverancia al orar. Amén. Así se llama. Usted tiene en sus manos una hojita donde están las instrucciones de la primera clase. Amén. Si la tienen todos, ¿alguno le falta? Está todo repartido. Está todo Hay una repartido. hermana que va a repartir a los que vayan entrando. Gloria a Dios. Y la tercera clase se llama la perseverancia al orar. ¿Ven? Y nos vamos a basar en el libro de Lucas, capítulo 18, versículo del 1 al 8. Es una historia, una parábola que creo que todos hemos leído, todos hemos escuchado, todos. Amén. Vamos a ver, ¿cuántos trajeron Biblia? Amén. 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 Estamos en un instituto bíblico. Cuando vamos a la escuela llevamos cuadernos, lápices. Se vale el celular, sí, pero mejor si tenemos la Biblia. En estos días mi nieto me decía, abuelita, el profesor me dijo que no tenía que aprenderme las tablas de matemáticas, porque para eso está la tecnología. Yo respeto, pero la tecnología es maravillosa, pero no hay como aprenderse las tablas en ese caso. Y yo lo pongo aquí en la Biblia. No hay como traer nuestra Biblia porque estamos en un instituto bíblico. Yo uso la Biblia en mi celular también. Pero bueno, aquí estamos aprendiendo. Entonces vamos al libro de Lucas, capítulo 18. Vamos a leer a partir del 1 hasta el 8. Ahí usted tiene una versión que es la versión internacional. Por eso si aparece allí en la pantalla quizás sea otra versión. Pero la que usted tiene en la hojita es la versión internacional. Estudié 3 versiones y de verdad que esta fue la que más me gustó para dar la clase. Amén. Así que vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo, bajo la dirección y la unción del Espíritu Santo de Dios, pidiendo al Espíritu Santo que en esta tarde nos dé sabiduría y revelación para esta clase, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y dice, Jesús contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre, sin desanimarse. Les dijo, había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle, hágase
hágame usted justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó: aunque no temo a Dios, ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia. No sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Continuó el Señor: tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí les hará justicia y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará fe en la tierra. Amén. Gloria a Dios. Aquí podemos ver en esta parábola de la viuda persistente. Amén. Y Jesús usa esta parábola para enseñar a sus discípulos a no desanimarse. Esta fue la intención de Jesús con esta parábola. Le muestra la importancia de la perseverancia y la resiliencia. Aunque en aquel tiempo no se conocía esa palabra resiliencia, pero hoy sí. Jesús sabe que la vida en aquel entonces y hoy en día, más todavía por el ajetreo, conlleva decepciones, pérdidas, injusticia y tantos altos y bajos que tiene la vida. Todo esto es una muy buena razón para desanimarse y perder la esperanza cuando nosotros oramos. Y esto es lo que hace que el Señor Jesús le enseñe esta parábola a sus discípulos de la resiliencia y la perseverancia. Pero nosotros debemos tener, mis amados, aunque sepamos que la vida tiene todos esos altibajos, nosotros como hijos de Dios debemos tener en cuenta que una vida en sintonía con la persistencia y la bondad de Dios es una vida que puede perdurar en cualquier situación, en cualquier batalla, en cualquier cosa que usted esté atravesando. Amén. Ya vamos hacia allá. Según la ley mosaica, yo les quiero preguntar, ¿quién sabe qué es la ley mosaica? Si no me conteste el pastor Luis, por favor, ni el pastor Luis, ni el pastor Carlos. ¿Saben qué es la ley mosaica? Aquí venimos a aprender. Yo también estoy aprendiendo. Yo aprendo cuando yo hago estas clases. Amén. ¿No lo saben? Díganlo, no lo sé. No lo sabemos. No lo sabemos. Pastor Luis. ¿Qué es la ley mosaica? La ley mosaica se refería a las leyes religiosas del pueblo de Israel. Ya usted va a entender por qué yo le estoy diciendo esto. En hebreo se llama Torá o Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Torá, que es la Biblia hebrea. Esa es la ley mosaica. Y según la ley mosaica, los jueces debían prestar atención especial en las viudas, mayormente porque dependían de los hombres, como el esposo. Ahora, si el esposo moría, la viuda quedaba a cargo de su hijo mayor. Ya va a ver para dónde vamos. Y esto era para el sustento de las viudas. Ahora, por esta razón, no era común que una viuda en ese entonces se presentara delante de un juez a pedirle que le hiciera justicia. Era raro. Acuérdense que las mujeres no tenían acceso a nada, hasta hoy en día, si lo podemos ver, allá todavía las mujeres están igual. Imagínense en ese entonces, o sea, esta mujer pasó todos los límites que se podían pasar. Y no era común de abogar por sí misma. No era
Durante ese tiempo eran los hombres los que hacían todo tipo de trabajo y en nombre de su familia y de las viudas eran los que hacían este tipo de trabajo. Pero esta viuda fue más allá. Como viuda, ella era una de las personas marginadas de esa sociedad. Marginada. Porque ella, después que el esposo moría, tenía que depender de sus hijos y de los familiares. O sea, las viudas, para volverse a casar, era tremendo en aquel entonces. Y dependían del todo en esa sociedad. La mayoría de las viudas eran objeto de opresión en ese entonces. Imagínense, en aquel entonces ya había opresión, había fraude. Sin embargo, su condición marginada no la detuvo en la búsqueda de la justicia. Pero podemos ver en esta parábola de la viuda persistente cómo Jesús enseña a sus discípulos que la justicia tiene su origen. ¿Sabe en quién? En Dios. En Dios. Y aunque existan muchas barreras que nos impulsan a recibir o experimentar la justicia, nuestra justicia solo la obtenemos de quien la da. Y ese es Jesús. Amén. Y esto lo podemos ver aquí en este texto que estamos viendo en Lucas 18. Ahora, nos llama este texto a ser persistente en la búsqueda de la justicia y la resiliencia en todo lo que hagamos. Y ahora que sabemos por qué la viuda fue allá, quiero basarme en nosotros hoy en día. Y fíjense, vamos a analizar un poco antes de llegar allá esta parábola. Aquí en esta parábola vemos dos personajes. El primer personaje que está en la historia es esta mujer, que es un ejemplo de la persistencia requerida para nosotros los creyentes de hoy en día en la oración. El otro personaje, el segundo personaje, es el juez de la parábola, que, ojo, no representa a Dios. Este personaje no representa a Dios para nada, pues este juez es un juez injusto y a él no le importaba la necesidad que la viuda tenía. No le importó nunca la necesidad, por eso él no representa a Dios para nada. ¿Amén? Amén. Ahora, ya tenemos estos dos personajes. Yo quiero llevarlo en su mente allí. Ahora, ¿por qué Jesús la enseña? ¿Sabe para qué? Para ayudarle a entender que si este juez injusto al final pudo atender a la viuda, a su petición y le hizo justicia, porque él le hizo justicia por tanta insistencia de ella. Ahora, ¿qué quería enseñar Jesús aquí? Que si este juez hizo justicia siendo injusto, ¿cuánto más un Dios amoroso y justo? ¿Cuánto más un Dios amoroso y justo contestará las peticiones de sus hijos cuando vamos a su presencia en oración y pedimos ayuda? Amén. Porque nuestro Dios sí es un Dios justo. Amén. Justo. Amén. La persistencia de la viuda, aquí en esta parábola, ilustra la necesidad de orar sin cesar. Imagínese usted que esta viuda, a primera instancia, la primera vez, hubiera desechado. Ya, le dijo que no y me voy a mi casa. ¿Qué hubiera pasado? Que este juez no se hubiera cansado y no le hubiera hecho justicia en la petición que ella tenía. Esto nos ilustra nuestra necesidad de orar sin cesar. Amén. Ahora, vamos un momento al libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17.
Un versículo muy corto, pero que nos enseña todo. ¿Lo tienen? Cuando lo tengan, digan amén. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Y miren lo que dice allí. Solo 3 palabras. Orar sin cesar. Orar sin cesar. Persistencia en la oración. Eso es lo que nos quiere decir este versículo. Orar sin cesar es seguir, seguir, seguir y seguir. Persistir en nuestra oración. Perseverar en nuestra oración. Nuestras oraciones deben ser, mis amados, deben ser persistentes. Así como la de esa viuda. Persistente. ¿Qué quiere decir la palabra persistencia? Vamos a ver. Si alguien me dice. Resistir, continuar, avanzar. Insistir, persistente deben ser nuestras oraciones. Intensas deben ser nuestras oraciones. Sí. Vigorosas. Amén. Nuestras oraciones deben ser vigorosas. No puede ser una oración, Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo delante de su presencia. No, mis amados, nuestras oraciones deben ser vigorosas, energéticas. Así debe ser nuestra oración. Si usted quiere respuestas a las oraciones, energéticas, sinceras. Nuestras oraciones deben ser sinceras, porque usted y yo no le podemos esconder nada al Señor. Dice su palabra que mucho antes que nuestras palabras salgan de nuestra boca, ya Él sabe lo que vamos a decir o pedir. Él es el único que escudriña nuestros pensamientos y nuestro corazón, porque Él nos formó y nos colocó en el vientre de nuestra madre. Por eso tienen que ser sinceras. A mí me llama la atención David. David fue un hombre que hizo cosas que quizás usted y yo nunca hemos hecho. Adulteró, mató. Pare de contar. Pero ¿qué dijo Dios de David? Que tenía el corazón conforme al de Dios. Porque podía pecar, podía fallar, pero luego iba a la presencia del Padre. Y yo estoy segura que las oraciones de David eran oraciones atrevidas, eran oraciones intensas. Y sobre todo sinceras, con un corazón, porque la palabra de Dios nos dice que un corazón contrito y humillado no despreciará a Jehová. Entonces tienen que ser oraciones sinceras, oraciones dispuestas. Amén. Oraciones diligentes. Así debe ser nuestra oración. Oraciones tenaces. Una oración tenaz. Una oración firme. Así deben ser nuestras oraciones, mis amados. Amén. Tenemos que aprender a tomar riesgos en nuestras oraciones. Sí. Aprenda a tomar riesgos en las oraciones. Pero sepa que cuando tomamos riesgos en las oraciones, tenemos que estar dispuestos a lo que viene. Pero atrévase a tener esas oraciones. Amén. Y vamos un momentito, porque hay un hombre que hizo una oración así. Y esa oración está en Génesis, capítulo 32, versículo 26.
Vamos al libro de Génesis, capítulo 32, versículo 26. Cuando lo tengan, dicen amén. Y me encanta esto que dice: no te soltaré. ¡Wow! Atrevida, tenaz tu oración. Si no me bendices. Esta es una oración tenaz, una oración vigorosa, energética, sincera, dispuesta, diligente. Usted se imagina, Jacob estaba peleando por su oración, por su respuesta, pero tuvo que hacer una oración con fuerza. Y le dijo: no te soltaré si no me bendices. Nosotros tenemos que aprender a hacer esas oraciones así. Persistente. Esta es una oración agresiva la que hizo Jacob. Agresiva. En medio de su lucha con el ángel. Vamos al libro de Mateo. Capítulo 15, versículo 22 al 28. Vamos a leerla. Aleluya. Mateo 15, capítulo 22. Y dice: y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, de mi hija. Es gravemente atormentada con un demonio. Pero Jesús no respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron, diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Amén. Entonces ella vino, mire esto. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socorredme. Amén. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Y ella le dijo: sí, Señor. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Gloria a Dios. Esta mujer viene a Jesús porque su hija está endemoniada. Y su clamor molestó a los discípulos. Imagínense, así estaría gritando con tanta fuerza. Y ellos le dijeron: Señor, despídela. Nos molesta, está gritando. ¡Wow! Pero ¿saben qué? Cuando ella se arrodilló en la presencia de Jesús, Amén. Él no la reprendió como esperaban los discípulos. No la reprende. Él reconoce su persistencia con fe. Porque esta mujer, ella en esos gritos, era una oración. Respóndeme, Señor, mi hija está gravemente endemoniada, necesito de ti. Quizás aquí se registra esto, pero quizás cuántas palabras le decía esta mujer al Señor. Y los discípulos dicen: bueno, ¿hasta cuánto grita? ¡Cállala! Pero él reconoce y a la final, ¿qué hace? Le da su petición por la insistencia y persistencia de esta mujer. Amén. Si cuando los discípulos, me imagino que le dijeron la primera vez: cállate, ella se calla y no sigue. Porque los gritos de esta mujer eran su oración.
a lo que ella necesitaba, su hija no hubiera sido sanada por el mismo Jesús. Amén. Amén. Y cuando ella se arrodilla, él no la reprende para nada, sino le dice, mujer, mire lo que él dice ya aquí en el último. Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. ¿Por qué? Por la oración de esta mujer agresiva. Agresiva era su oración en medio de gritos. Así que, mis amados, hay que orar. Amén. Definitivamente, la oración es la llave que abre toda puerta, pero no una oración pasiva. Ya basta de las oraciones pasivas, amados. Hay que aprender a orar. Orar y orar hasta que algo ocurra en su vida, hasta que algo ocurra en mi vida. Tenemos que ser persistentes como esta mujer. No solamente una vez. Y la semana pasada yo les enseñaba cómo ellos tenían horas para orar. Y hasta el día de hoy, donde quiera que ellos estén, a esas 3 horas que aprendíamos la semana pasada, ellos sueltan lo que tienen y se postran a adorar. Más cuanto nosotros que adoramos a un Dios vivo y verdadero que nos responde. Amén. David decía, Señor, de mañana y tarde oraré. Es de mañana y tarde y noche que debemos orar. Los hijos de Dios tenemos que hacer de la oración nuestro estilo de vida. Amén. Amén. Y orar y orar. Orar. Vemos cómo en la Biblia, pastor, las oraciones persistentes y aún las oraciones toscas. Porque esta mujer lo que daba era gritos. Ella no estaba postrada, Padre, te alabo y te bendigo, te doy la gloria. No. Ella hace una oración tosca, corriendo detrás del Señor. Pero esta oración movió el corazón del Señor para volverse y escucharla y permitir que ella se postrara a sus pies y decirle, grande es tu fe, mujer. Y entregarle lo que ella estaba pidiendo. Amén. Mis amados, aún las oraciones toscas hacen bajar las promesas de bendición de Dios del cielo. Amén. Y si seguimos estudiando, podemos ver cuántos hombres y mujeres movieron la mano de Dios por una oración, pero con una oración como lo estábamos diciendo, una oración energética, una oración tenaz, que mueva la mano y el corazón del Señor. Ahora, muchas veces nosotros oramos un día, 5 minutos, y ya, si al día siguiente no es respondida la oración, decimos, no, ya el Señor no me responde. No me respondió, y ya no volvemos a orar. Yo sé que en esta sala no hay hermanos así, que somos hermanos persistentes en la oración. Estamos entrenándonos y aprendiendo más. Pero sé que aquí hay grandes hombres y mujeres de oración, oraciones tenaces y persistentes. Amén. Amén. Pero muchas veces cuando veo que Dios retrasa las oraciones, mis amados, no se debe a que Él no cuida de cada uno de nosotros. No. Tampoco se debe a que no nos escuche, ni porque esté ocupado, sino, mis amados, que nosotros muchas veces no somos persistentes en la oración. Y nos quejamos más de lo que oramos. Tenemos que aprender a tener oraciones agresivas, vuelvo y les digo. Y yo les voy a colocar un ejemplo de lo que puede ser una oración agresiva y que es también la mujer del manto. Esta mujer fue persistente.
Esta mujer se atrevió a pasar en una multitud. Pero ella dijo, si le toco solamente el borde de su manto, seré sana. Y usted se imagina, en aquel entonces las mujeres no eran permitido tocar a los hombres. No les era permitido. Pero esta mujer se atrevió a ir detrás y en medio de toda multitud, porque dice que era una multitud que seguía al Señor, hasta que llegó y tocó el borde del manto. Eso es persistencia. Esa persistencia también. Miren, los niños son un ejemplo de la persistencia. Un niño, los que somos mamá y papá sabemos, un niño quiere algo y empieza a pedir lo que es. Y si el papá o la mamá empieza a jalarle aquí, y empieza a pedir, y hasta que usted no le entrega lo que el niño quiere, él no se queda quieto. Así es. Persistencia. Amén. Persistencia en ese niño. Así debemos ser nosotros en las oraciones. Persistentes. Mis amados, porque la base de toda oración con propósito es una fe perseverante en Dios. Ese es el secreto. Por eso no debemos de dejar de orar en ningún momento. Pero ya basta de oraciones pasivas. Por eso estamos aquí aprendiendo lo que es la perseverancia en orar. Vuelvo y les repito, como les dije la semana pasada y antepasada, yo sé que muchas veces no es fácil. Cuando usted escucha una vocecita a las 2, 3, 4 de la mañana y usted tiene sueño, yo tengo sueño. ¿Cree que para mí es fácil? No, yo soy dormilona. Pero hay que levantarse. Porque ese es uno de los grandes secretos para que comencemos a hacer ese tipo de oraciones persistentes, oraciones que muevan la mano del Señor, oraciones intensas, oraciones vigorosas, energéticas, para que entonces vamos a ver la mano de Dios obrando más rápidamente. Amén. Pero con persistencia. Basta de oraciones pasivas, Pastor Carlos. Nosotros ya los hijos de Dios, que ya somos maduros, debemos aprender a tener esas oraciones y atrevernos muchas veces, claro, siempre sellándolo si es tu voluntad. Pero estos personajes que hemos estudiado hoy fueron más allá, pero con un corazón sincero, y el Señor entregó lo que tenía que entregar. Pero se atrevieron a hacer ese tipo de oraciones. Así que yo le invito a mis amados desde hoy a hacer ese tipo de oraciones. Amén. Y sigue estudiando la Biblia, que ahí vamos a encontrar más personajes que se atrevieron a hacer oraciones así, persistentes. Porque si escudriñamos la palabra, pasaríamos aquí la noche estudiando historias de hombres y mujeres persistentes en la Biblia. Y vuelvo y le repito, todo lo que está escrito en este libro nos lo dejaron para que sea nuestro manual de instrucción. Este libro debe ser el manual de instrucción para el estilo de vida de todo cristiano. Y la oración acompañada, que es la llave que abre toda puerta de todo lo que usted quiera. Amén. Pero siempre pedirlo en oración y como lo estudiamos la semana pasada, colocándole el sello. Porque estudiamos la semana pasada que el nombre Dios es un título, pero el nombre que es ante todo nombre y por la cual debemos sellar todas nuestras oraciones se llama Jesús. Y les ponía el ejemplo que si el pastor Carlos me da un cheque y yo voy al banco a cambiarlo, pero a él se le olvida firmar el cheque, colocarle su firma, el banco no me lo va a pagar.
Así son nuestras oraciones. Deben ir selladas con el nombre que es ante todo nombre. Y ese nombre se llama Jesús. Amén. Para que su cheque de la cuenta que tiene allá arriba sea cancelada. Amén. Bendiciones y espero que la próxima semana no se lo pierda. La próxima semana estaremos estudiando la cuarta que se llama Jesús y la oración en el Getsemaní. Amén. Seguimos avanzando con la oración. Bendiciones. Que el gran Dios. La misa Priscila me va a arreglar esta Biblia. Veamos, lo voy a arreglar. Yo le digo, orar porque está recién con el Señor. Acá tenemos una hermana que arregla un nombre. Reparar Biblia, pero tiene otro nombre, parece Pastor Luis. Hermana Priscila. Restaurar. Restaurar. Muy bien, restaurar. Está restaurando Biblia, una empresa, o sea, una visión que Dios le entregó. Y creo que va a llegar muy lejos. Así que, si usted quiere, no la lleve a otro lado, a una imprenta, sino que hable con ella, ella le va a hacer un lindo precio. Dígame usted que viene de la iglesia, ¿verdad? Bien, pastora. Bien. Hermano querido, bien. Bueno, que entre nosotros nos vayamos a ayudar. Bueno, miren, cada día se va a ir poniéndose cada día mejor los estudios. Estamos dando comienzos, estamos calentando motores. Ustedes cuando van a una carrera de caballo, los que les gustaron, poner a las carreras, los que les gustan las carreras de auto, empiezan a mover, a sonar los motores para echar la carrera. Y de los caballos empiezan a galopear, a pasearse por ahí, para después tirarse en la carrera. Aquí igual, estamos calentando motores, ¿me está escuchando? Estamos calentando motores para que usted se llene del fuego de Dios. Usted, la oración sea un oxígeno para su vida, sea su vida la oración. Usted esté permanentemente orando. No solamente en la mañana 2 minutos, en la noche 2 minutos, no, sino que a toda hora. Si decimos que somos hijos del Rey, tenemos que estar vivos en las cosas de Dios, porque eso te va a librar a ti a salir de muchos obstáculos en el día. Te libra el Señor. Quizá uno podría estar aquí contando grandes testimonios de lo que el Señor hizo con nuestra vida por orar. Entonces la oración es importante para el Hijo de Dios. Si usted se llama y dice usted, yo soy evangélico, yo voy a la iglesia evangélica de tal lugar, usted tiene que demostrar con oración, tiene que estar vivo todos los días, trabajando ahí, martillando y orando al Señor, vendiendo, orando libre, a ver cómo el Señor le va a dar una gran bendición. ¿O no, hermano Daniel? ¿Cierto, hermano Daniel? Coordinó ayer el domingo ya en Lampa, gloria al Señor. Una gran bendición, Daniela. Entonces ahí se nota cuando está la oración en la persona. Se nota, bueno, Pastor Luis, se nota cuando hay oración porque son motivados, está la unción, está el poder, está la gloria. Pero se nota cuando la persona no ora nunca, entonces está la cara triste, amargado, por cualquier cosa se ira, cualquier cosa se molesta, porque falta oración. Pero si usted empieza a orar todos los días, en todo momento, va a ver que va a andar feliz. Y todo ese tipo de enfermedad, lo que sea, va a orar. ¿Amén? ¿Les gustó la oración? Amén. Llevamos 3 clases. 3, porque la primera ya no pude estar. Pero ya 3 clases, ya, recuerde, cuando ya llevemos 6 clases, usted va a ir teniendo una gran bendición. Vamos a tener un break, un ratito ahí que usted pueda conversar ahí, pueda hablar de la misma oración. Hay una palabra también que es bien cortita, que está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, parece que es versículo que habla de la oración. Es muy cortita, 5, 17, dice orar sin cesar. La palabra de Dios dice, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, orar sin cesar. Dios dice, y dar gracias en todo. O sea, usted acostúmbrese a dar gracias por todo. La enfermedad, por la alegría, por la tristeza, por el llanto, porque se fue esta persona, porque volvió,
Por todo de gracia a Dios, de gracia a Dios, por todo. Y eso lo va a hacer un hombre y una mujer sabia. No se enoje con nada. Vamos a tener estos minutitos para que usted converse y siga repasando el estudio. Un break. Y Break de 10 minutos. un break de 10 minutos. Luego después. ¿Cómo está? ¿Le gustó la Sí, claro. Carmencita? Quiero contarle, hermano, que el 17